Es un sitio de construcción colosal que está cambiando literalmente el rostro de Europa. Un proyecto diseñado para facilitar la vida de millones de ciudadanos, para agilizar el flujo de mercancías e incluso para reducir las emisiones de carbono. Pero, ¿cómo se logra una hazaña tan increíble? Creando un corredor que conecta Escandinavia con el Mediterráneo sin interrupciones, a lo largo de una ruta que se extiende por más de 5.000 kilómetros. Si el proyecto suena claro en papel, es una historia completamente diferente sobre el terreno. Para hacer realidad esta visión increíble, se están llevando a cabo obras extraordinarias, por ejemplo, bajo los Alpes, donde están excavando el túnel ferroviario más grande del mundo, o bajo el Mar Báltico, donde están construyendo el túnel sumergido más largo del planeta. De norte a sur, de este a oeste, en este nuevo video, vamos a hacer un recorrido por los sitios de construcción de varios miles de millones de euros en Europa que remodelarán permanentemente el mapa de la Europa. Para entender realmente este resumen, primero necesitamos comprender el marco. Se puede resumir en 4 letras: TENT, la Red Transeuropea de Transporte. Fue adoptado en 1996 por la Unión Europea, con el objetivo de eliminar las barreras entre las redes de transporte de los Estados miembros. En resumen, crear un espacio de transporte unificado en toda Europa. Para lograrlo, se necesitan realizar obras masivas por todas partes. Y los números te dan una idea de la magnitud. El plan contempla la construcción o modernización de 15.000 kilómetros de líneas de ferrocarril de alta velocidad, mientras se conectan 94 puertos, 38 aeropuertos principales y se resuelven 35 cuellos de botella transfronterizos. Según la Comisión Europea, casi 10 millones de empleos podrían crearse a través de este proyecto, y el PIB de la Unión Europea podría aumentar en un 1.8%. Una de las principales ambiciones de TEN-T es volver a poner el transporte ferroviario en marcha como una alternativa creíble al transporte por carretera. En este momento, la carretera sigue siendo la opción dominante en todo el continente, con más del 70% de la carga moviéndose en camión. ¿El resultado? Las carreteras están sobrecargadas y las emisiones de dióxido de carbono están aumentando. Por eso, la Unión Europea quiere revertir esa tendencia. Para el año 2050, al menos el 50% del transporte de mercancías tendrá que realizarse por ferrocarril o vías navegables. El objetivo también está impulsado por una visión ambiental. Impulsados principalmente por electricidad, los trenes emiten mucho menos dióxido de carbono que los camiones o aviones, que dependen de combustibles fósiles. Este proyecto no es nuevo. Desde 2013 se han identificado 9 corredores principales como vitales para conectar las principales regiones de Europa, rutas que se extienden desde Dublín hasta Marsella o de Hamburgo a Constanza, una especie de sistema nervioso para Europa. Para lograr esto, la Unión Europea está poniendo una cantidad considerable de dinero sobre la mesa a través del mecanismo Conectar Europa, que financia infraestructuras digitales, energéticas y de transporte. Forma parte del presupuesto de la Unión Europea, y para el periodo de 2021 a 2027, solo el componente de transporte asciende a 25.800 millones de euros. Puede sonar como un presupuesto enorme, pero en realidad es bastante realista dado el gran alcance de las obras involucradas. Echemos un vistazo al corredor Escandinavia-Mediterráneo. Está diseñado para conectar Narvik en Noruega, aunque Noruega no es parte de la Unión Europea, hasta La Valeta, la capital de Malta, pasando por Copenhague, Innsbruck, Roma y Palermo. Un corredor que se extiende a lo largo del continente, movilizando personas y máquinas, especialmente en 2 puntos clave: en lo profundo de los Alpes y bajo el Mar Báltico. Ambos son proyectos monumentales. El primero, comenzando desde el norte, está destinado a convertirse en nada menos que el túnel sumergido de carretera y ferrocarril más largo del mundo cuando se inaugure en 2029. Conectando Dinamarca y Alemania, el túnel de Fehmarn ahorrará enormes cantidades de tiempo y revolucionará la logística. Hoy en día, para ir desde el puerto danés de Rødby a Puttgarden, en la península de Fehmarn de Alemania, hay 2 opciones. O tomar el ferry, una travesía de 45 minutos con horarios fijos y capacidad limitada, o conducir por tierra. Y esta ruta entre Copenhague y Hamburgo es una de las más concurridas. En pleno verano, las filas pueden volverse ridículamente largas. Casi 3 millones de pasajeros entre junio y agosto de 2025,
con picos de 150.000 pasajeros en solo 3 días, según el operador del ferry, y eso sin contar la carga. Se ha vuelto tan malo que algunas personas realmente vuelan entre Copenhague y Hamburgo solo para ahorrar tiempo. Para arreglar este sistema sobrecargado, Alemania y Dinamarca acordaron construir el túnel en 2008 después de largas negociaciones. Cuando se inaugure, Dinamarca estará a solo 10 minutos en coche de Alemania y solo 7 minutos en tren. Los trenes finalmente se convertirán en una verdadera alternativa a volar, al mismo tiempo que proporcionarán una conexión ferroviaria y vial mucho más rápida para el transporte de mercancías entre Escandinavia y Europa Central. A diferencia del túnel del canal, el túnel de Fehmarn no está perforado en el suelo, está sumergido. Se encuentra directamente bajo el lecho marino, a 40 metros de profundidad. 89 secciones herméticas, cada una de 200 metros de largo, serán remolcadas, sumergidas en una zanja, luego ensambladas y colocadas a 40 metros bajo el mar. Diseñar un túnel sumergido como este es una operación delicada porque debe cumplir con restricciones muy específicas. Las secciones del túnel deben ser lo suficientemente ligeras para flotar durante el transporte, pero lo suficientemente pesadas para permanecer en el lecho marino una vez sumergidas. Descansarán sobre una cama de grava que actúa como la base, instalada por un robot operado a distancia. Para hacer esa cama perfecta, se ha excavado una zanja de 18 kilómetros de largo en el lecho del mar Báltico. 15 millones de metros cúbicos de sedimento han sido excavados. En tierra, equipos están construyendo las 89 secciones gigantes del túnel en una fábrica dedicada en la costa danesa. Cada sección estándar mide 217 metros de largo, 42 metros de ancho y 9 metros de alto. Cada uno pesa más de 73.000 toneladas, 10 veces el peso de la estructura metálica de la Torre Eiffel. Monstruos absolutos de hormigón armado. La fábrica en sí es igualmente impresionante. El sitio de construcción cubre más de 500 hectáreas. En el interior, 6 líneas de producción automatizadas están construyendo las secciones del túnel hermético. Los robots sueldan 1.500 toneladas de acero cada semana al ritmo de la música. En total, la fábrica utilizará 360.000 toneladas de acero y 3,2 millones de toneladas cúbicas de concreto. Para febrero de 2025, 9 de las 89 secciones estaban completadas, 7 estándar y 2 especiales, aproximadamente el 10% del túnel. El primer elemento se vertió en mayo de 2024 y fue inaugurado el 17 de junio de 2024 por el rey Federico X de Dinamarca. Esa ceremonia marcó el inicio de la fase de inversión de este proyecto de 7.000 millones de euros. Dinamarca está cubriendo la mayor parte del costo, un sitio de trabajo colosal que emplea a más de 3.500 trabajadores de 40 países diferentes. Una vez bajadas y conectadas con juntas herméticas, las secciones formarán una zanja continua, que luego será cubierta con sedimentos y rocas para protegerla de las corrientes marinas y las anclas de los barcos. El túnel tendrá 4 tubos separados, 2 tubos ferroviarios de una sola vía y 2 tubos de carretera de doble carril. Pero el proyecto también genera muchas preocupaciones, especialmente ambientales. El mar Báltico alberga especies protegidas como la marsopa común, que está en peligro en estas aguas. Para evitar molestarlos, se han instalado sistemas de monitoreo acústico para pausar la construcción cuando las marsopas estén cerca. También se utilizan dispositivos de disuasión sonora para mantenerlos alejados. Se crearán arrecifes artificiales para ofrecer un nuevo refugio a la vida marina que pierde parte de su hábitat a lo largo del camino del túnel. Otra característica inusual del sitio es que está literalmente minado en el sentido más literal. El mar Báltico está lleno de bombas y minas sin detonar que quedaron de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 1.600.000 toneladas de municiones antiguas yacen en el lecho marino del Mar del Norte y el Báltico alemán. Antes de excavar la zanja, los equipos de desactivación de bombas tuvieron que inspeccionar cada metro cuadrado del lecho marino. Municiones sin detonar, incluidas cargas de profundidad de 125 kilogramos, se encontraron en las partes danesa y alemana del Fehmarn Belt y han sido retiradas y neutralizadas de manera segura, un trabajo peligroso y meticuloso. Explosivo. Esa es también la palabra para describir el segundo proyecto masivo en este corredor, el túnel de base del Brennero. Un paso estratégico entre Austria e Italia, y una de las pocas formas de cruzar los Alpes a 1.370 metros sobre el nivel del mar. El paso del Brennero es el cruce más bajo y concurrido entre los lados norte y sur de la cordillera alpina. Cada día,
Más de 2.200 camiones pasan por allí. Ese flujo constante crea ruido, contaminación y atascos que ahogan los valles alpinos. Los residentes del Valle de Isarco en Italia y de la región del Tirol en Austria han estado sufriendo por ello durante décadas. Entonces, Austria e Italia idearon una solución radical: ir por debajo de la montaña en lugar de por encima. Una vez completado, el túnel de base del Brennero será el túnel ferroviario más largo del mundo. Con 64 kilómetros de longitud, superará al túnel de base de Gotardo en Suiza, que mide 57 kilómetros y actualmente ostenta el récord. Si tienes curiosidad sobre los secretos de ingeniería detrás de ese proyecto, dejaré un enlace a mi video sobre ello en la descripción. El túnel de Brenner conectará Fortezza en Italia con Innsbruck en Austria a través de una línea ferroviaria excavada bajo los Alpes, alcanzando profundidades de hasta 1.720 metros bajo la montaña. Los trenes de pasajeros viajarán a 250 km por hora y los trenes de carga a 120 km por hora. Un gran contraste con la antigua línea histórica, de más de 150 años, que serpentea por empinadas laderas montañosas donde los trenes de carga luchan por subir. Este no es un proyecto nuevo. La construcción comenzó en el año 2011, pero ahora está entrando en una fase decisiva. En septiembre de 2025, los equipos lograron el avance final del túnel exploratorio, conectando por primera vez los lados italiano y austríaco. Las obras están divididas en 4 lotes, 2 de los cuales ya están completos. Se prevé que el túnel se inaugure en 2032 originalmente. Se suponía que estaría listo para 2025. Una vez en funcionamiento, el viaje entre Fortezza e Innsbruck pasará de 80 minutos a solo 25, un gran ahorro de tiempo posible gracias al esfuerzo de miles de trabajadores que laboran cada día en condiciones extremas. Excavar a más de 1.000 metros bajo los Alpes es una tarea hercúlea. Para avanzar, utilizan máquinas tuneladoras de más de 100 metros de largo y que pesan alrededor de 2.700 toneladas. Estos gigantes mastican la roca unos pocos metros a la vez, triturándola con dientes de acero. Dependiendo de las condiciones, avanzan entre 10 y 27 metros por día. Pero bajo ciertas partes de la montaña, especialmente debajo de los ríos, las cosas se complican. La roca allí está empapada de agua, y usar una máquina tuneladora arriesgaría un colapso, por lo que tienen que congelar el suelo. ¿El principio? Inyectar nitrógeno líquido en la roca para congelarla. A menos 196 grados Celsius, congela el suelo eficazmente hasta menos 35 grados Celsius. Una vez que el suelo está congelado, el área se vuelve estable, permitiendo que las tuneladoras continúen de manera segura. Este método, llamado congelación del suelo, se ha utilizado en otros proyectos importantes, pero nunca a esta escala. Los trabajadores operan en condiciones extremas, un mundo surrealista de hielo y piedra en lo profundo de los Alpes. El sistema de ventilación es otro gran desafío técnico. A lo largo de más de 64 kilómetros, los trenes viajan a alta velocidad, generando tanto calor como presión de aire. Se han construido túneles de ventilación paralelos para refrescar el aire y eliminar el calor. En caso de incendio, estos mismos túneles sirven como salidas de emergencia, una función dual vital. Cada 333 metros, un pasaje de emergencia conecta los 2 tubos principales. Para retirar los millones de toneladas de roca excavada, el sitio utiliza un sistema de cinta transportadora gigantesco que se extiende por más de 66 kilómetros. Estas cintas transportadoras llevan 5.000 toneladas de roca por hora, colosal. Sin ellas, 190 camiones por hora tendrían que circular por las carreteras alpinas. ¿Una montaña dando a luz a un ratón? En absoluto. Según estimaciones, el túnel será un potente motor económico para esta parte de Europa. El número de trenes se duplicará en comparación con las líneas existentes y viajarán mucho más rápido. El Brenner ayudará a trasladar una gran parte del transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril. Actualmente, 2.500.000 camiones cruzan el paso cada año. El objetivo es invertir la proporción de 70% carretera y 30% ferrocarril a 30% carretera y 70% ferrocarril. Luego está el impacto ecológico. Aunque los trenes son claramente más ecológicos que los coches o los aviones, la construcción de un túnel así todavía plantea preguntas. Se espera que genere alrededor de 2,8 millones de toneladas de CO2 equivalente.
pero según un estudio de 2024 de Europe Research, el túnel podría compensar esas emisiones en 5 a 18 años, dependiendo de cuánto transporte de carga se desplace de la carretera al ferrocarril. Y finalmente, una pieza clave de información: el costo. Originalmente estimado en poco más de 6.000 millones de euros, ahora está entre 8 y 10.000 millones de euros. La mitad está financiada por la Unión Europea, la otra mitad se divide entre Italia y Austria. Y ahí es donde termina nuestra inmersión profunda. Espero que hayas disfrutado del video. Si quieres saber más sobre la construcción del túnel más largo del mundo en Suiza, dejaré el video justo aquí. Nos vemos pronto en Looking 4.